Qué día más bonito, la embarró. Día perfecto como para armar un teclado. Comienzo por los materiales requeridos para armar el teclado. Primero, un kit PCB Lily 58 Pro, el cual viene con la opción de comprar también una base cubierta de distintos materiales. Yo elegí Nogal. Viene incluido un microcontrolador ATmega32 para cada una de las dos manos, para cada uno de los dos lados. Yo compré por separado los key switches, son del tipo Cherry MX rojo. Y compré las teclas XDA V2. Me gustan porque son simétricas. Esta es la pantalla OLED, bien incluida, con sus pines. Vienen también los kits con tornillos espaciadores y todo lo necesario para que el teclado quede finalizado. Y los amigos de Little Keyboards nos enviaron este sticker. El kit contiene, dos placas, una para cada mano de esta PCB reversible. Viene 58 diodos, uno para cada una de las teclas. Los porta switches también vienen incluidos aquí. Un botón para el reseteo, un conector para poder conectar los dos teclados. Y los materiales son simplemente cosas para poder soldar. Y partimos por los diodos, los cuales son muy pequeños. Primero se setea la temperatura aproximadamente a 300 grados Celsius. Y para poder soldar los diodos solamente hay que darse cuenta cuál es la polaridad, verificarla bien y luego se puede soldar. La técnica de soldadura es primero aplicarle soldadura a una de las dos placas de contacto. Luego de eso, el diodo se puede poner encima y, como aquí lo muestro, se fija uno de los dos lados en la placa. Luego de eso es bastante fácil soldar el otro lado. Lo mismo con los portaswitches. En este caso, una de las dos placas primero. Y luego se instala el portaswitch y se hace la soldadura. Algunas veces es necesario incluir un poco más de soldadura para que se produzca un contacto más completo, como en este caso. Una vez que ya están todos por un puro lado, se hace mucho más simple la soldadura del segundo lado. Ok, por el otro lado de la misma placa hay que instalar ahora el botón de reseteo y el jack para poder conectar las dos placas juntas. Simplemente los pines que se insertan por un lado tienen que ser soldados. Este proceso es relativamente simple. Y bueno, una vez que ya se terminó con uno de los dos lados, se pasa al siguiente. También si vamos a tener placas OLED en este caso, hay que hacer puente en los jumpers del display. El puente se realiza poniendo una gota de soldadura que quede en contacto con las dos placas del jumper. Está un poco borroso, pero ya se va a ver. Ahí está. Luego viene la instalación del microcontrolador. Lo primero que yo hice aquí es instalar los pines. Y los pines, para que queden fácilmente fijos, una de las técnicas es fijar el panel con un solo pin. Luego de eso se levanta, se toma, se empuja con el dedo y se vuelve a calentar esa soldadura presionando de manera uniforme para que los pines hagan total contacto.
Luego de eso ya es posible soldar el resto de los pines a la placa. El microcontrolador. También la técnica que utilicé aquí es soldar uno de los pines primero para luego nivelar la posición respecto de la placa principal. Por ejemplo, aquí me di cuenta que quedó muy baja la punta trasera. Entonces lo que hago para poder resolverlo, aquí estoy verificándolo, y lo que hago es insertar la soldadura en el pin del otro extremo y luego de que se fija lo derrito y levanto un poco con el dedo. Después que llega a la altura que quiero, dejo que se enfríe y ahí puedo sacar el dedo para que la placa quede nivelada. Y después, bueno, hay que verificar. Y como podemos ver, ya no está inclinado. Sí, ahí está, como yo quería. Y después, bueno, ya se puede soldar el resto de los pines. Primero yo hago una pasada inicial y después repaso verificando que la soldadura esté haciendo contacto correctamente entre el pin y la placa. También opcionalmente se pueden cortar los pines, pero en realidad después noté que no era necesario. El display también tiene pines, son estos 4 pines. Aquí quise mostrar de manera un poco más exagerada cuál es la técnica que utilizo. Soldar uno de los pines, asegurarse que está teniendo un contacto correcto con la placa, y aquí lo muevo con el dedo para que se observe, y después soldar el resto de los pines. Último paso aquí, soldar la placa del OLED a los pines. Y ya se terminó la soldadura, no hay más trabajo de soldadura que hacer. Ahora viene armar el teclado. Aquí es donde la madera de nogal saca a relucir su belleza. Al comenzar a insertar los switches en la placa de madera, hay que verificar que la orientación sea la correcta. Hay más de una opinión en esto. Yo inserté todos los switches primero, pero hay también otras recomendaciones de que se tienen que hacer primero las esquinas. Entonces aquí, a prueba y error, cada uno puede encontrar su manera mejor para hacerlo. Aquí estoy posicionando y verificando que se puede presionar ya este listado de switches de manera uniforme contra la placa. Y después de que ya se fijó, se pueden presionar cada uno de los switches de forma independiente.
Se puede inspeccionar la altura. También hay que inspeccionar que los pines estén tocando los porta switches. Es súper importante validar eso para que funcionen las teclas cuando se presionan. Ahora se procede a instalar cada una de las placas posteriores, y para eso se insertan los espaciadores que van a llegar hasta ese punto. Es mucho más cómodo partir por instalar los espaciadores en la placa trasera. Y que no se te olviden los tornillos y espaciadores del protector del display. Ok. Ahora viene la instalación de los keycaps o teclas. No hay mucha ciencia, simplemente se insertan y se aprietan. Ajá, ya estamos casi. Y ahora el protector del display, pero... Ok, desarmé la placa posterior. Y ahora sí, instalé el tornillo y los espaciadores para instalar el protector del display. Aquí viene el protector del display. Y ahora sí, se puede volver a instalar la placa posterior. Ahora se instalan las patitas de goma para que no se dañe nuestro escritorio. Y aquí tenemos la mano derecha de nuestro teclado armado. Llevo 5 meses utilizando el teclado y tengo que decir que me encanta. Y hoy decidí hacer una pequeña modificación a la configuración que tengo para poder agregarle un layer adicional. Entonces voy a explicar cómo se hace para configurar el teclado una vez que ya está armado. No voy a entrar en detalles, simplemente voy a decir que hay una herramienta que es esta KMK Configurator, la que permite seleccionar dentro de muchísimos teclados que están disponibles y poder hacer la propia distribución de las teclas como le gusta a uno. Por ejemplo, este es la Layer 0, en donde está tal cual las teclas como me gusta a mí, el Alt aquí en el pulgar izquierdo, el espacio en el pulgar derecho, y estas teclas se pueden utilizar para pasar a las siguientes layers.
Y bueno, no voy a entrar en detalle de por qué yo seleccioné esto, pero así es como me gusta a mí. Cada uno puede usarlo. Es súper fácil de usar. Se pueden arrastrar las teclas aquí o se puede simplemente, por ejemplo, en esta mano voy a presionar con el mouse y después presiono la tecla que quiero y ahí está, listo. Simplemente. O si quisiera poner alguna otra cosa acá, se arrastra también. Eso, hay muchas opciones y hay muchos tipos de teclas que sirven para activar distintas funciones, no solamente las letras, sino que subir y bajar el volumen o encender las luces en el caso de que los teclados tengan luces y así. Una vez que ya está el teclado como a uno le gusta, uno presiona descargar y se almacena en el computador un archivo .json con el nombre de el keymap, que se llama keymap, mapa de teclas. Y luego de eso ya uno puede pasar al siguiente paso, que es transformar ese JSON, meterlo dentro del código fuente que hay que compilar, ¿ya? Y para compilarlo uno usa este KMK Firmware. Y aquí está el tutorial. Yo no voy a entrar en detalles de cómo se hace, simplemente lo voy a hacer. Yo ya tengo descargado aquí tengo una máquina con Linux corriendo con WSL2, Ubuntu, y aquí tengo el archivo que se descargó. Yo lo formateé porque estaba un JSON con una pura gran línea nomás. Lo formateé aquí visualmente para poder observar las mismas teclas que están en el configurador de teclado. Y estas teclas se pueden ver aquí, las distintas layers, cómo van cambiando. Y esto uno lo copia y lo pega en el código fuente, que lo tengo aquí. Y además aquí yo por lo menos seguí el código que estaba escrito antes y le hice un par de modificaciones a esta parte, porque esto es una representación gráfica con los comentarios de cómo se ve el layout del teclado. Y bueno, después de que esto está listo, uno almacena, guarda, ¿no es cierto? Y se va a esta máquina de Linux donde ya tengo todo listo para compilar, y voy a compilar aquí y voy a pausar el video para que reanudarlo cuando termine de compilar. Ok, aquí acaba de terminar de compilar. Y ahora yo voy a usar otra herramienta. Mientras tanto compilaba, la busqué. Está aquí en GitHub. Se llama también QMK Toolbox. Uno la puede descargar aquí en los releases. Y esta yo la tengo instalada. QMK Toolbox. Esta yo la tengo instalada aquí. Entonces ahora lo que uno hace aquí con esta herramienta es tomar el archivo compilado e insertarlo o flashearlo, como se dice, adentro de mi ATmega 32U4, que es el chip que tengo en mi teclado. Así que ahora voy a pausar y voy a poner la cámara. Para usar esta herramienta solamente se requiere desconectar el teclado primero del segundo teclado. Solamente lo tengo conectado a este. Y hay que presionar 2 veces el botón reset para que comience el modo de flasheo. Aquí se activa el botón flash y yo lo presiono, simplemente eso. Luego de ya acaba de terminar y hago el mismo procedimiento con el segundo lado del teclado. En este caso lo voy a hacer por aquí. Ok, y voy a apretar 2 veces el botón de reset. Ahí se activó flash. Presiono flash y escribe. Con eso estamos listos. Y ahora desconecto. Conecto una de las dos puntas. Y la otra aquí.
Y finalmente mi teclado está listo para funcionar.